Hola, ¿cómo están? Vamos a revisar un poquito acerca de las guías y de las instrucciones que vienen ahí. Soy su profesor José Pablo Vargas y espero que estén muy bien, que se estén cuidando en la casa. Eh, con respecto a la primera parte, donde dice me preparo para hacer la guía, ahí se les dan algunas recomendaciones de los materiales que tienen que utilizar o que idealmente tienen que tener en el cuarto antes de empezar a resolver el apartado de la práctica. Entre ellas hablamos de una mesa, escritorio y silla debidamente ordenada. Eh, Solo tener a mano los materiales solicitados para que no se distraigan. Sobre todo también tener la habitación bien iluminada y ventilada en la medida de lo posible, de acuerdo a sus posibilidades, pero es lo mejor. También evitar tener distractores, los televisores o los celulares, a menos que sea el aparato por el cual están viendo las guías, pueden distraer, entonces tener cuidado con eso. También tienen que leer bien las instrucciones. Se puede desarrollar en una hora, en realidad eso se puede desarrollar en menos. Son ejercicios que ya hemos resuelto en clase y que la idea es que ustedes repasen antes de empezar a ver materia nueva. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes que tienen acceso a Internet es entrar a ese enlace. Ahí se les va a dar una, una orientación, sobre todo para repasar, que son los números irracionales. Recuerden que ustedes en el cuaderno tienen también eh, algunos apuntes que pueden utilizar para resolverlo. Entonces, que tengan cuidado con él, bueno, que tengan eso en consideración. Y si tuvieran dudas, se los pueden contactar al docente por medio de la plataforma en modo, pero en estos días se ha habilitado otra forma de contactarnos, que es a través de la plataforma Teams. Ustedes que eh, ya habilitaron el correo del MEP, ya tienen, idealmente yo ya los inscribí en Teams, entonces para que tomen en cuenta eso. Y además de eso, les voy a brindar el número de WhatsApp. Eso sí, solo en horario de lunes a viernes, ¿verdad? Los fines de semana yo no los voy a contestar. Entonces, para que lo tomen en cuenta. El teléfono es 64. Vamos a ver. El teléfono es 6447 14 12. Entonces, por ahí también nos podemos comunicar. Entonces, primero que todo, ustedes tienen que ver esas preguntas para reflexionar y responder. La primera parte, ¿cuáles son los tres conjuntos que forman el conjunto de los números racionales? Recuerden que estaban los naturales, estaban los enteros y luego los racionales. Es importante esta parte de dar una definición con las propias palabras, porque así ustedes mismos van a ver que tienen interiorizada la materia, entonces eso es muy importante. En cuanto a las actividades, tienen que dar ejemplos. Aquí ya tienen que tener claro cuál es la diferencia entre un número racional y un número irracional. Los números racionales, recuerde que son fracciones, ¿sí? Fracciones, pero que tienen como numerador, por ejemplo, un número entero y como denominador un número entero también diferente de cero. Entonces, por ejemplo, estos que estoy escribiendo ahí son fracciones que son números racionales. ¿Qué también es un número racional? Como lo vimos hace un rato, los números enteros, los números naturales, son números racionales. Y también, por definición, los decimales finitos, es decir, los que tienen fin, o sea, este tiene solo 3 dígitos en la parte decimal, y también los decimales infinitos, eh, pero que sean periódicos. ¿Qué es periodo? El periodo es que se repite un número infinitamente y es infinito.
Por eso es que en ese caso ponemos esos 3 punticos. Ahora, aquí tendrían que escribir números racionales y números irracionales. Los números racionales, ustedes pueden poner miles de números. Puede ser menos 4/3, por poner una fracción. Si hubieran puesto un 8 ahí hubiera estado bien. O un número decimal infinito no periódico, perdón, puede ser 2, 2, 2, etcétera, etcétera. Eso es lo mismo que decir 3,2 y un techito. El techito indicaba que se repetía infinitamente el E2. Números irracionales. Bueno, aquí viene otra situación. Los números irracionales, únicamente, eso es lo único que tienen que tener claro, que son los números decimales infinitos, pero en este caso decimos al contrario que los racionales, que son los no periódicos. Entonces, eso es lo que tienen que tomar en consideración. Entonces, aquí dice deciles, es decimales. Ok, decimales. Entonces, bueno, ¿quiénes serían los irracionales? Bueno, podríamos tomar en cuenta, por ejemplo, un número como 8,43219,7, que no tiene una secuencia. Ese es un número decimal infinito no periódico, o bien puede ser menos 12, 4, 3, 7, 9, 2, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un periodo. Entonces, esos son los números irracionales. Aquí donde tienen que contestar, tienen que ver eso, la diferencia que hay entre los números racionales o los números irracionales. Simplemente la gran diferencia es que los números irracionales son números decimales infinitos no periódicos, mientras que los racionales pueden ser enteros, pueden ser naturales, pueden ser fracciones con numerador entero y denominador entero diferente de cero, etc. Ahora bien, aquí donde dice pongo en práctica lo aprendido, vamos a hacer una clasificación de racionales y irracionales. Esta es la práctica que tienen que hacer. Para esto, en muchos casos se pueden o pueden hacer uso de la calculadora. Entonces, por ejemplo, vamos a ver la siguiente pantalla. En la pantalla, bueno, vemos el ejercicio que estaba planteado. Algunos sí hay que comprobarlos con calculadora, sobre todo para ver cuáles raíces son exactas y cuáles raíces no son exactas. Por ejemplo, la primera, raíz cuadrada de 3, si ustedes la resuelven en la calculadora, van a tener lo siguiente. Entonces sería raíz cuadrada de 3. Eso nos daría como resultado 1,7320, 50, 80, 8, etc. Esa es una aproximación. Sin embargo, lo que tenemos que fijarnos es si de verdad esta raíz es exacta. Como vemos, no es exacta. Y al no ser exacta, entonces esta raíz debemos clasificarla como irracional. Por tanto, este primero, ustedes obviamente tienen que escribirlo en la tablita que viene destinada para ello. Pero aquí nosotros podemos decir que pertenece a los números irracionales. Recuerden que esta E significa pertenece. Y cuando la negamos, le escribimos una rayita encima. Entonces ahí lo que dice es no pertenece. Ahora bien, este que sigue es un número racional. ¿Por qué? Porque es un número decimal infinito. Periódico, se está repitiendo el 18, por eso es que le escribimos ese techito. Aquí nosotros podemos decir que este número es racional. Recuerde que los racionales se representan con una Q. Estos serán racionales, un número racional, y este es el conjunto de los números irracionales, para que lo tomen en cuenta. La siguiente, raíz de menos un cuarto. Bueno, eso nos quedaría, raíz de menos un cuarto es menos un medio.
es una raíz exacta, a pesar de que ustedes digan, bueno, pero es que menos un medio es menos 0,5, menos 0,5 es un decimal finito. Entonces nosotros esto lo podemos clasificar como racional, ¿cierto? El que sigue, como vemos, no hay un patrón. No hay un patrón aquí entre los decimales. Entonces decimos que es un decimal infinito, no periódico, entonces es irracional. El que sigue, vemos que tiene fin, entonces decimos que es un número decimal finito, entonces pertenece a los números racionales. El que sigue tampoco tiene un patrón en los decimales, entonces decimos que es un número decimal infinito no periódico, por tanto es irracional. Ahora, raíz cuadrada de 25 cuartos, si la resolvemos en la calculadora, nos da los... La raíz cuadrada de 25 cuartos es 2,5, que es lo mismo que decir 5 medios. Por tanto, en este caso nosotros decimos es un decimal, ¿por qué es exacta? Porque es un decimal finito. Otra representación que podría dar acá es 5 medios, porque la raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de 4 es 2, entonces quedaría 5 sobre 2, que equivale a 2,5. Entonces ahí nos quedaría. Vamos a representarlo en la hoja de trabajo. Como dijimos, esto es lo mismo que decir 5 medios y eso es lo mismo que decir 2,5. Y eso, al ser un decimal finito, es un número racional. La que sigue, menos raíz de 100 sobre 13, esa es una raíz no exacta. Esa raíz no exacta nos va a dar como consecuencia un número irracional. Vamos a verlo en la calculadora. En este caso, esa expresión nos da un número, como resultado un número que es un decimal infinito no periódico, pero más allá de todo lo que podemos ver en la calculadora, porque no nos da la cantidad de decimales obviamente infinita, es que no es una raíz exacta y al no ser una raíz exacta, entonces decimos que es un número irracional como lo habíamos adelantado anteriormente. La que sigue, que es menos raíz de 15 sobre 2, sucede una situación similar, es un número irracional porque no es una raíz exacta. La que sigue, raíz cúbica de 1, nos va a dar como resultado 1, lo pueden comprobar. Y esto es un número racional. La que sigue, vean que no hay un periodo en los decimales, entonces también decimos que es un número irracional por ser un número infinito no periódico. Cuando estamos sumando pi y e son números irracionales, entonces la suma, como es cerrada, nos va a dar un número irracional. Aquí sucede que en este 0,18 se está repitiendo precisamente 0,18. Ese es el periodo. Al tener periodo es un número decimal infinito, pero en este caso periódico, entonces decimos que es racional. La que sigue se está repitiendo el 591, es un número decimal infinito periódico, entonces es racional. Raíz de 18, como ustedes lo van a comprobar, es irracional porque no es una raíz exacta. Lo pueden comprobar en la calculadora. La que sigue tampoco es, en este caso sí es un número racional porque se repite el periodo de 003. La raíz quinta de 32 es 2, por tanto es un número racional. Y finalmente aquí tenemos un periodo que es 54, a pesar que a la izquierda no se repitan esos números. Vea que ya con solo que me indiquen que se va a repetir infinitamente 54, es un número racional y bueno, esto sería la resolución de esa primera parte. Tienen que necesariamente pasarlo al cuadrito que se les adjunta. La tablita que les estoy hablando es esta que está aquí. Ustedes van llenando cuál es racional, cuál es irracional, haciendo la clasificación que ya vimos anteriormente.
Aquí es importantísimo que en la guía que me van a devolver vaya la parte 2, ¿verdad? Que es donde ustedes ponen en práctica lo que aprendieron en clase. En esta parte, en la 2, eso lo tienen que tomar una foto y subirlo. Eh, Específicamente lo que viene acá, que sería este cuadro. Después, calificar, ¿verdad? Esto es una autoevaluación, entonces dependiendo si usted leyó las indicaciones con detenimiento, entonces pinta el pulgar hacia arriba y si no las leyó, evidentemente pinta el pulgar hacia abajo. Así en todas. Esto también necesito que me lo agreguen. Y contestar esta última parte, porque llenando si están de acuerdo, si no están de acuerdo con la pregunta que se les está haciendo. Al final viene el anexo 1. El anexo 1 lo que es un repaso de números racionales e irracionales que se les adjuntó. Entonces, para que lo tomen en cuenta a la hora de resolver los ejercicios, y eso sería. Durante la semana nos corresponde una videoconferencia el miércoles. Yo les aviso con tiempo, ustedes ya tienen el horario, pues sin embargo yo se los aviso con tiempo por Teams. Tanto por Teams como por el modo. En el modo también les voy a avisar porque hay algunos de ustedes que están matriculados por allá. Entonces, nos vemos el miércoles si Dios lo permite. Mañana lunes, bueno, hoy es que hoy es domingo. Mañana lunes les voy a subir esta resolución y la guía nueva. Y también vamos a hablar el miércoles acerca de la guía número 2, que es la que tenemos pendiente. Entonces ahí nos estamos hablando.